palabra de Dios, a cantarle a nuestro Dios, glorificarlo, exaltarlo, la tomes contigo. Si trajiste una Biblia impresa, tómala, es el momento que vamos a usar y la vamos a leer. Y si no traes, en tu celular tienes tu aplicación quizá, y si no, con que escuches la palabra de Dios es suficiente. Entonces, vamos juntos a meditar. Bueno, celebramos esta fiesta que se llama Fiesta de las Cabañas, una celebración que dura 7 días. Y el día de ayer aprendíamos por qué la celebrábamos y por qué la realizábamos de esta manera, ¿no? Y ahora lo que les quiero compartir es, la fiesta dura 7 días y tiene un octavo día que le llama un día de santa convocación. Todo eso tiene un simbolismo y todo tiene un contexto totalmente espiritual. Nosotros hemos aceptado a Jesús. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio según Lucas. Lucas dice en el capítulo número 1, Lucas capítulo 1, dice el versículo número 30 en delante. Lucas capítulo 1, versículo 30 en delante. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios, y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Bueno, esto que lees aquí en Lucas es cuando le aparece el ángel a María y le dice que de ella nacería el Mesías, pero le hace una promesa, le dice claramente que se sentaría en el trono de David y que de su reino no habría fin. Quiero que pienses en esto y te des cuenta que al presente no se ha cumplido. Una de las razones por las que los judíos no creen en Jesús como el Mesías prometido es porque la profecía bíblica en los profetas del Antiguo Testamento dice que el Mesías, cuando venga, reinará y establecerá un reino de paz. En lo que tú lees aquí, por eso le dicen a María: el que nacerá de ti se sentará en el trono de David su padre, y de su reino no habrá fin. Significa que tendría ese reinado que citan los profetas. ¿Y por qué Jesús, cuando vino, no se sentó en el trono? Jesús no pudo lograr el trono porque él prometió que lo cumpliría en una segunda venida que él haría. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer Hechos capítulo número 3. Hechos capítulo 3, versículo 19 al versículo 21. Hechos capítulo 3, sí, bueno. Hechos capítulo 3, versículo número 19 en delante dice: así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado, el cual de cierto es necesario que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Lo que dice esta porción de la Biblia es que toda la iglesia primitiva, cuando Jesús partió al cielo, ellos tenían una esperanza, y esa esperanza es que creían que Jesús iba a regresar por segunda vez, y les dice en la predicación: arrepiéntanse,
porque es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta que llegue el tiempo de su segunda venida. En la Biblia hay un concepto que se conoce como la segunda venida de Jesús. Y eso es algo muy importante que todos nosotros debemos de comprender. La Biblia habla acerca de estos dos momentos. Jesús vino por primera vez, y ser creyentes y cristianos es creer que Jesús regresa por segunda ocasión. El Nuevo Testamento está lleno de esa esperanza. La iglesia primitiva, todo lo que hacía, vivían y esperaban era por esperar que Jesús regresara por segunda vez. Y el Nuevo Testamento está llena de esa promesa. Esto lo acabas de leer ahora, pero está basado en Hechos capítulo 1. Vamos a leer Hechos capítulo 1. Y dice el versículo número 7 en delante. Desde el 6, Hechos 1, versículo 6 en delante dice: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Mas recibirán la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde ustedes arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, podría seguir leyendo muchos versículos en el Nuevo Testamento, donde todos esos versículos coinciden en un pensamiento. Jesús necesita regresar a la tierra por segunda vez. El verdadero Mesías volverá a la tierra por segunda vez. ¿Por qué? Porque cuando le anuncian a María que nacería el Mesías, le hacen y le dice: se sentará en el trono de David su padre, y de su reino no habrá fin. Y eso no se ha cumplido. Cuando Jesús vino a la tierra, nunca se sentó en el trono de David. El trono de David está en Jerusalén. Y Jesús estuvo lo más lejos de sentarse a un trono. Nació en Belén, no había lugar para ellos en el mesón. En un pesebre terminan encontrándolos. Y después, cuando Jesús enseña, personas se sorprendían y decían: ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Es decir, no era una persona que perteneciera a la realeza, pero la promesa era que se tenía que sentar en un trono, en el trono de David su padre. El Salmo 122, 6 enseña claramente que en Jerusalén está el trono de David y que allí debía de sentarse. Y por eso es que cuando Jesús asciende a los cielos, las promesas son: varones Galileos, ¿qué están viendo al cielo? Así como ven ir a Jesús al cielo, así deberán venir por segunda vez. Por eso leíste en Hechos que decía: es necesario que estén en los cielos hasta que llegue el tiempo de su venida. Y podría leer una sinfín de versículos en el Nuevo Testamento que se resaltan en lo mismo. Está cerca la venida de Jesús. Jesús vendrá por segunda vez. Lo puedes leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 11. Vamos a leerlo. Para que sepamos que la iglesia de Cristo espera que el Mesías, que Jesús, regrese por segunda vez. Romanos capítulo 11, versículo 25. Mira esto, Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean acerca de ustedes mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Si lo leyeras esto mismo en la segunda carta de Pedro, no sé, me imagino que lo he leído, pero recuerda que dice segunda de Pedro, dice claramente que muchas personas decían: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde hace mucho tiempo no ha regresado, y apenas habían pasado algo así como 35 años de que Jesús había partido al cielo, y muchas personas decían: ¿por qué no regresa Jesús? Porque Jesús se fue y prometió que iba a regresar por segunda vez. Toda la literatura de la Biblia del Nuevo Testamento gira alrededor de un pensamiento: que Jesús regresará a la tierra por segunda vez. De hecho, ¿cómo termina la Biblia?
El último libro que forma parte de lo que llamamos la Biblia es el Apocalipsis. Checa cuál es la última. Vamos a Apocalipsis capítulo 22 y mira cómo dice la última frase de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 20 y 21. Las últimas palabras de la Biblia para un creyente son estas. Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Lo que termina diciendo es: ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay una promesa que se llama la segunda venida de Jesús. De hecho, Jesús dice en su predicación: cuando el Hijo de Dios regrese a la tierra, ¿hallará fe? Porque ese sabía Jesús que era el gran reto, que Él daría un tiempo para que la iglesia o la humanidad viviera por distintas etapas. Y la fiesta de Cabañas, que ahora celebramos, dura 7 días. ¿Qué significan eso? Significa 7 tiempos o 7 épocas a través de las cuales la iglesia va a pasar desde que Jesús ascendió a los cielos hasta que regrese por segunda vez. Y ahí pasarán 7 tiempos y 7 épocas diferentes, donde la humanidad vivirá distintas condiciones antes de que Jesús regrese. Déjame platicártelo de esta manera. Si tú comparas la época de Jesús o la época de Hechos de los Apóstoles, ¿qué encontrabas en esa época, en Jesús y en Hechos de los Apóstoles? Milagros, maravillas, prodigios. Pedro dice que sanaba con su propia sombra. Pedro le dice a la entrada del templo de la Hermosa: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y durante esos 30 años, del año 30 al año 64, solamente ven milagros, prodigios, maravillas, cosas sobrenaturales que hace que muchas personas acepten a Jesús y la iglesia crezca. ¿Qué pasa a partir del año 64? Mira cómo las cosas cambian dramáticamente. Nerón incendia Roma y empiezan a perseguir a los responsables intelectuales de ese incendio, y a partir de entonces un grupo de creyentes que veían y vivían en milagros, en maravillas, en prodigios, dejaron de ver milagros y se volvieron perseguidos. Los pensaron a perseguir, a asesinar, a matar, y así la humanidad ha pasado por distintas épocas y nosotros lo vemos ahora. Si por ejemplo llegáramos a la Edad Media, al Renacimiento, a la historia moderna o a la edad contemporánea ahora con nosotros, cómo la humanidad va cambiando su pensamiento. Pero a pesar de que la humanidad va cambiando a lo largo del tiempo su pensamiento, Dios sigue siendo el mismo para la humanidad. Y la promesa de aceptar a Jesús sigue siendo la misma. Y no podemos decir que son los mismos tiempos, porque las condiciones en las que la iglesia camina son condiciones diferentes. Hay épocas en las que la iglesia no ha tenido la libertad de poder predicar libremente la palabra y hablar libremente de Jesús. Épocas donde ha sido perseguida, donde se ha impedido que las personas acepten y se conviertan. Época donde la Biblia no estaba disponible para que todas las personas la pudieran tener y leer. Ahora vivimos en una época en que todos tenemos una Biblia, la puedes descargar en la aplicación en tu celular, y si tú comparas estos momentos que tenemos con acceso a mucha información en internet, de historia, del hebreo, del griego, del arameo, cosas que hace 500 años no estaban disponibles para personas comunes como nosotros. Es decir, lo que significa es que la iglesia tiene que atravesar por distintos tiempos y momentos. ¿Para qué? Para que llegue el tiempo a la tierra por segunda vez. La promesa es que Jesús regrese, porque así dice la Escritura: varones galileos que están viendo al cielo, así como le han visto ir, así le verán regresar. Cuando el Mesías regrese, se cumplirá todo lo que él dijo antes. Mateo capítulo 19, vamos a leer esto. Mira, palabra de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo él que se iba a cumplir? Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo 19, versículo 26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo,
que ustedes que me han seguido, y miren la frase, la misma que leíste en Hechos hace rato, en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria. ¿Cuál es el trono de su gloria? El que le dijeron a María, se sentará en el trono de David. Ustedes también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, la promesa de Jesús cuando está en la tierra es, llegará en que yo me sienta en un trono, y cuando me siento en un trono ustedes se sentarán conmigo también para juzgar. Y la promesa es muy clara. Los ángeles que se aparecen cuando Jesús asciende a los cielos dicen, ¿qué están viendo al cielo? Así como le ven ir, así van venir. Y en eso consiste la promesa de Jesús. Quiero platicarte un poco de en qué consiste el reinado de Jesús. ¿De dónde sale el pensamiento del reinado de Jesús? Y algo que tienes que tener muy claro es, el Nuevo Testamento tiene una sola temática. La temática del Nuevo Testamento es tratar de probar que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Todo gira alrededor de eso. Jesús va a dar pruebas que lo que los profetas anunciaban se refería a los milagros, las maravillas que hacía, es porque Él era el Mesías prometido. Y de eso va a tratar el Nuevo Testamento. De Jesús y sus discípulos queriendo probar a sus connacionales y a la humanidad que Jesús era el Mesías que se había prometido, que traería bienestar a la humanidad. En ese reinado que la Biblia dice, mira lo que promete. Isaías, vamos a leer un poco del Antiguo Testamento para que vean qué es esto que promete. Isaías, este profeta va a escribir esto. Capítulo número 9. ¿Por qué le dicen a María que se sentaría sobre un trono? Por lo que 9, versículo número 6. Dice así, porque un niño nos es nacido, es decir, nacerá un niño, y este niño que nacerá, el principado sobre su hombro, será un príncipe. Le llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la promesa? Por eso es que cuando el ángel le aparece a María le dice, el que nacerá de ti se sentará en el trono de David. Porque la profecía decía en Isaías, y ese niño se convertiría en príncipe, y ese niño se sentaría en el trono y sería rey, y que de su reino jamás habría fin. ¿Recuerdas el famoso diálogo de Jesús en Mateo capítulo 16 cuando dialoga con los discípulos? Y les dice, ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Es decir, Jesús se llama así Hijo del Hombre. ¿Quiénes dicen las personas que dicen que es el Hijo del Hombre? Y le dicen los discípulos, unos dicen que tú eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, ok, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristos es la misma palabra, es en griego, que viene a la vez del hebreo Mashiach, que significan los dos ungidos. Tú eres el ungido, ¿por qué? Porque a un rey se le derramaba aceite sobre la cabeza y se le ungía. Y por eso la promesa es, de su reino no habrá fin. Daniel capítulo 7. Es decir, Jesús va a querer reclamar que Él es ese rey, ese príncipe, que su reino no terminará. Daniel capítulo 7, versículo 13 en delante. Por eso es que Jesús se llama el Hijo del Hombre. Aceite. No, se refiere a cuando lo bautizan, que es ungido con el Espíritu Santo. Dice Daniel capítulo 7, versículo número 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Es decir, él ve que como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de grande edad y le hicieron llegar delante de él. Y a este hijo de hombre, versículo 14,
Le fue dado señorío, gloria, reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero transmitir con esto? Que el Antiguo Testamento prometía que vendría un príncipe y que ese príncipe que vendría traería bienestar para la humanidad, que se sentaría en el trono y no sería como los reyes que vemos en la tierra. Los reyes se enseñorean, los corrompe, abusan de la autoridad, hacen distinción de clases sociales, depende de qué apellido tengas, a qué universidad asistes, es lo que te da una distinción física, las cosas exteriores, a veces tienen mucho más peso que la justicia. Los hombres se corrompen y a lo largo de la historia los reyes que han gobernado muchos de ellos evidenciado que los seres humanos se corrompen cuando tienen el poder. Y la Biblia lo que promete es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Hombre, que vendrá a gobernar sobre la humanidad. Y cuando Él gobierne, la Escritura dice que será un reinado de amor, de paz, de bienestar. Vamos a leer un poquito de sus promesas. Isaías capítulo número 11. Esto que voy a leer ahora en Isaías 11 es una promesa acerca del Mesías. Mira la promesa del Mesías. Y por eso es importante comprenderlo, porque Jesús no se puede comprender completamente si no entiende su función llena y completa en su vida. Isaías capítulo 11, versículo número 1 en delante. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, un hijo de Isaí de la descendencia de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese que nacerá, dice el versículo 2, reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, el Mesías tendrá la plenitud del Espíritu Santo, y como tendrá la plenitud del Espíritu de Dios, versículo 3, le hará entender diligente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de tetas se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como cubre la mar las aguas. Ese es el reinado del Mesías. Cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez, esto es lo que promete Él que va a hacer, lo que acabas de leer aquí. ¿Cuál es lo que Él hará cuando regrese por segunda vez? Establecerá un reino. Y dice el versículo claramente que será un rey justo, porque cuando venga a la tierra por segunda vez lo que va a hacer reclamar el trono, y eso es lo que viene a hacer. Jesús toma el trono. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías prometido. A Él le dijeron: el trono de David su padre, y de su reino no habrá fin. Y la señal de que su reino tendrá paz y tendrá bienestar, ¿cuál es? Una muy clara. Esa señal es que habrá paz en la tierra. Paz cual nunca el ser humano ha tenido ni ha conocido. Será una paz que alcanzará a todos. No tendrá que ver con la posición económica de la familia, con la apariencia física que la persona tiene, sino será un momento de paz para la humanidad. Y nosotros creemos que cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, establecerá su reino de paz. Y dice, tan grande será la paz
que las bestias salvajes y fieras dejarán de ser fieras y salvajes. Pone una analogía, una metáfora y dice, el niño jugará con animales que hoy son venenosos. El bebé meterá su mano a la caverna del basilisco y no le hará daño. El lobo y el cordero morirán juntos, y el buey, el oso y todos esos animales salvajes estarán juntos y comerán paja. Es decir, la Biblia es que vendrá un periodo de grande paz sobre la tierra. Y si es el reinado de Jesús, porque mira, esto que está aquí es lo mismo que está escrito en Apocalipsis, porque Apocalipsis lo dice de la misma manera, solo que a veces lo leemos tan rápido que no nos damos cuenta. Jesús tiene que reclamar el trono, dice la escritura en Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Por qué esto que dice aquí, esto que vamos a leer aquí en Apocalipsis 5, a qué se refiere? Se refiere al momento de Jesús cuando establece su reino. Apocalipsis capítulo 5, versículo número 10. Mira a quién se refiere, lee poquito arriba para que veas a quién se refiere. Apocalipsis 5, versículo 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con su sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cuando dice nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, es la promesa que le dice, así como lo vieron ir al cielo, así le verán regresar a la tierra. ¿Y por qué? Porque le dijeron a María, en el trono, el que nacerá de ti se sentará en el trono de David y de su reino no habrá fin. Y por eso si tú leyeras Isaías capítulo 2, capítulo 4, capítulo 9, capítulo 11, y ahorita vamos a leer un poquito más en el Antiguo Testamento, en todo ello cita la misma idea y el mismo pensamiento. Traerá un reino de paz donde juzgará paz y con equidad. Y por eso le dijo a los discípulos, Maestro, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo, que recibiremos. Cuando yo me siente en mi trono, ustedes se sentarán también conmigo sobre 12 tronos. Y por eso Apocalipsis dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí mismo en Apocalipsis, esto de Apocalipsis es la visión que Juan recibe de las cosas que habían de suceder en el final de los tiempos. Apocalipsis capítulo número 11, versículo número 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo número 15, dice así: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. El versículo es muy claro, dice, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de su Cristo. Y por eso es que la iglesia, si tú lees con esta perspectiva el Nuevo Testamento, te darás cuenta que todas las cartas giran y el libro de Hechos gira alrededor de un pensamiento, que Jesús regresará por segunda vez y que la iglesia debe de velar, porque vendrá cuando no lo esperamos. Y hay muchas cosas que algunos describen, Apocalipsis da muchos detalles, pero por ejemplo Pablo dice en la segunda Tesalonicenses capítulo 4, cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin, como llegan los dolores a la mujer preñada, y cuando la mujer que está embarazada le llegan los dolores de parto, el bebé va a nacer y no hay nada que lo pueda frenar. Así será cuando el Hijo de Dios regrese. La humanidad cada vez más olvida la promesa de Jesús, pero dijo claramente que Él regresaría a la tierra. Y por eso dice la Biblia, velen y oren, porque no saben cuándo va a regresar. Las parábolas de Jesús por eso hablan acerca de velar, porque no sabemos cuándo volverá. Y cuenta la historia de 10 mujeres vírgenes que esperaban al esposo, y que cuando llegue el esposo algunos estaban listos y otras no estaban preparadas.
La historia de Jesús en su evangelio gira mucho alrededor de eso, de velar de cuándo el Mesías regresará a la tierra por segunda vez. Y cuando Él regrese por segunda vez, viene a establecer su reino para que haya paz en la tierra. Isaías, regresemos otra vez a Isaías capítulo 2. La Biblia promete que cuando llegue ese tiempo que el Mesías reine, será un periodo de paz en la tierra. Terminarán las guerras. Isaías capítulo 2, versículo número 3 en delante. Voy a leer desde el 1 para que veas el contexto. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén, y acontecerá en los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes. Es decir, que Sión se volverá el reino más importante, y Sión es Jerusalén donde el Mesías se sentará. Y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, es decir, a Jerusalén, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayará más para la guerra. Lo que creemos es que cuando Jesús venga por segunda vez, establece un reino de paz. De haber opresión de las personas desfavorecidas, quitará de en medio el odio, el rencor, la maldad, y purificará los corazones de las personas para que se cumpla la visión que Jesús tuvo de la humanidad. Jesús en su predicación estuvo lleno de amor, de compasión y de comprensión. En su época como en la nuestra, las personas son marginadas por su posición social, por su posición económica, por su posición familiar. Personas son marginadas porque no tienen posibilidades económicas y porque viven en cierto contexto. Y Jesús, cuando Él convivía con los más desfavorecidos, y sus discípulos, que eran personas pudientes, algunas de ellas, como Juan, que era un hombre de fuerte capacidad económica, sabían que lo que tenían en sus vidas era para poder compartir con las personas que estaban desfavorecidas y enseñarles un camino para superarse y ser mejores. Jesús siempre pensó en los desfavorecidos, en los que eran marginados por su posición económica, pero no solo por ello. Personas eran marginadas porque no eran religiosas bajo los estándares de la época. Personas eran marginadas porque los consideraban como pecadores, y Jesús tuvo un corazón abierto para ellos. ¿Por qué tu maestro se junta con los publicanos? ¿Por qué se junta con los pecadores? Y Jesús dijo: yo no vine sino a buscar a los enfermos, porque los que están sanos no necesitan un médico. Si alguien se considera que está sano y que no necesita, no vine. Necesita de mí. Hay muchas personas que necesitan del favor de Dios. Y nosotros que hemos aceptado a Jesús, lo hemos rescatado en dificultad. Nos ha dado la oportunidad y de entusiasmarnos. Nos ha dado la oportunidad de creer en la paz que Él regala, en el amor que Él entrega y abraza. Muchos de nosotros venimos de un pasado duro y difícil. Nos adoptara y nos recogiera. O marginación social por su situación familiar no fue el impedimento para que Jesús los rescatara. Otras personas menospreciadas por su apariencia física no es un límite para que Jesús nos recoja y nos adopte.
El mensaje más poderoso de Jesús es el amor. Y Él soñó una humanidad donde la humanidad se amara sin importar clases sociales, niveles intelectuales, niveles académicos. Y eso es lo que nosotros soñamos, con el reinado del Mesías que vuelva por segunda vez a la tierra. Cuando Él venga, desaparecerá todo lo que hoy sufrimos mucho. ¿Qué es lo que sucedía? Personas, los niños podían salir a las calles a jugar. Los niños salían a jugar libremente. Hoy en las ciudades cada vez es más complejo. Las personas nos encerramos en cotos para aislarnos de la inseguridad y para tener un poquito más de seguridad, porque somos vulnerables a la delincuencia, a la maldad, a personas que son inesperadamente arrebatadas y secuestradas y llevadas a trabajar. La Biblia promete que cuando Jesús reine, los niños jugarán libremente, los niños reirán, los muchachos jugarán en las plazas libremente. No como ahora que los papás que tienen chicos ya ni siquiera les dan permiso de salir a la calle porque es tal el miedo de que no sabes qué pueda suceder. Y todo eso que tú y yo vivimos como sociedad, porque yo soy papá y tengo mis hijos, tú eres papá, tienes tus hijos y compartimos la misma preocupación. Queremos un mundo donde los niños puedan reír. Queremos un mundo donde los niños puedan soñar. Queremos un mundo donde nuestros hijos construyan su familia y tengan a sus hijos y veamos a los hijos de nuestros hijos y haya paz, haya amor, haya bienestar. Y por eso hemos aceptado a Jesús, porque Él prometió que volvería a la tierra por segunda vez. Regresará como lo prometió hace 2000 años. En el año 30 Jesús partió a los cielos y prometió que regresaría. Y la iglesia creemos que Jesús regresará. Y mientras que Él regrese, lo que hemos hecho es apasionarnos leyendo la Biblia, soñando en que Él regresará, teniendo esperanza en que Él cumplirá lo que los jugarán en las plazas, que los muchachos correrán y reirán. Y ese es el reinado de Jesús, un mundo donde se acaba la marginación y donde se acaba la discriminación, un mundo donde todos somos abrazados, todos somos amados y todos somos aceptados, un mundo donde no hay guerra. Nosotros que vivimos acá de este lado en América y en un país en guerras mundiales, tenemos nuestros propios problemas con la inseguridad. Dani, ¿qué es lo que sucede cuando empieza un conflicto bélico? ¿Qué es lo que siempre pasa? Mandan llamar a los jóvenes a la guerra y los enlistan. En todos los países los chicos tienen que hacer o tenemos que hacer lo que se llama el servicio militar, para estar listos para que cuando un país va a la guerra y los que forman el ejército son insuficientes, el gobierno pueda decir: todos los jóvenes que vengan para que vayan a la guerra, a pelear guerras que no son nuestras, a morir y a destruir familias. No hay nada más horroroso que la destrucción que provoca la guerra. Y cuando empieza un conflicto en el mundo, piensas que las cosas pueden salirse más de proporción y decir: nuestros hijos, nosotros mismos, pero más de nuestros hijos pensamos, pueden decirles, son requeridos para que vayan a la guerra. Lo que te quiero decir es que creemos en un reinado pacífico, que es un reinado del Mesías. Nosotros creemos que Jesús regresará por segunda vez y cuando regrese traerá paz a la tierra. Así es que mientras que ese día llega, esperaremos con fe y nos esforzaremos por hacer un mundo mejor a nuestro alrededor. Hemos abrazado la Biblia porque creemos que en los hogares las familias deben de vivir en paz y en tranquilidad, que en los hogares debe de haber amor, debe de haber paz, debe de haber bondad. Padres deben de regular su temperamento, los esposos deben de regular su temperamento, para que los niños no crezcan en un hogar de gritos y de descalificaciones, para que los niños crezcan en un hogar de amor, de comprensión y de bondad, que tenga quien jueguen con ellos, quien los abrace, lleven la noche a la cama, cueste con ellos a contarles un cuento, a cantarles una canción y los niños duerman confiados y al despertar hay alguien que los reciba con amor y con abrazo. Mientras que Jesús regrese, la misión de la iglesia
es amar a los que están cerca de nosotros y hacer un mundo mejor. Por eso trabajamos muy duro todos los días, porque los niños tengan amor, porque los adolescentes tengan dirección y para que los jóvenes hereden un mejor mundo. Y esa es la misión de ser cristianos. Jesús nos enseñó lo más profundo y sagrado: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesús regrese, nos debe de encontrar practicando el amor. Así es que si en tu mundo las cosas están difíciles, duras, hay injusticias en tu trabajo, en la escuela, en la sociedad, no pierdas la esperanza. Somos la última esperanza de la humanidad y somos la última frontera donde debe de quedar en nosotros amor y esperanza y luchar por un mundo mejor. Si tú y yo nos rendimos, la humanidad dejará de soñar, porque Jesús nos enseñó a soñar y amar. Y mientras que estemos en esta vida, nuestra función será honrar el legado de Jesús. Jesús amó a su generación, nosotros amaremos a nuestra generación. Que Dios de Israel te bendiga.